Miren, se cumplen 2 meses de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, la joven de 16 años estudiante del CCH Naucalpan que fue vista por última vez cuando salió de su casa. Su familia sigue buscándola, exigiendo justicia pese a que hay ya 2 detenidos. Fue el 2 de octubre, ella sale por unas impresiones al cibercafé, pasa por un helado y ya venía de regreso a casa. Le faltaban, yo creo que unos menos de 5 minutos para llegar a casa. En una de las grabaciones del 2 de octubre se observa a un hombre vestido de azul que sigue de cerca a la joven Kimberly. Un adolescente de sudadera verde y mochila rosa caminaba apurada. Los últimos registros de una cámara de seguridad la captaron a las 16:06 horas saliendo de un café internet. Esa sería la última vez que alguien viera a Kimberly Moya González con vida. Pero antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial a Gaby de la Crucito, que me escribió: qué tristeza que en mi ciudad y todo el estado de Jalisco haya tanta maldita inseguridad. Qué lamentable es esto. Siempre te escucho con atención y no me pierdo tus videos mientras hago mis quehaceres. Te sigo ya desde hace años y me encantas. Te envío un granito de arena siempre para apoyar tan impecable trabajo que realizas día con día. Salúdame a mí, que soy Gaby de la Crucito, y a mi niño Esaú. Siempre te escuchamos con cariño. Besos. Pues tú lo has dicho, muchísimas gracias por acompañarme, por verme con tanto ímpetu, con cariño. Te envío un fuerte abrazo a ti, también a tu hijo. Les deseo lo mejor, les deseo un 2026 próspero y lleno de felicidad. Muchas gracias. Y bueno, corrijo, no sé si es tu hijo o tu niño, pues porque asumo, ¿no? Pero de todas maneras les envío un fuerte abrazo y un beso grande. También quiero saludar a Javier Enrique, que me escribió: gracias Javier, hermano, gracias a ti por verme, de verdad lo valoro mucho, que dispongas el tiempo, que me dediques una hora de tu día, de verdad para mí es suficiente. Y nada, te agradezco, hermano, y te envío un fuerte abrazo. Y por último quiero saludar a Alex Guante, que me escribió: saludos, eres un muy buen narrador y me encanta oír las historias que subes, sigue así. Pues Alex, muchas gracias por verme, hermano, muchas gracias por estar aquí, lo valoro mucho, gracias por ver mi trabajo, esto finalmente me motiva mucho y te envío un fuerte abrazo y un feliz 2026. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de 2 maneras: con el super gracias que se ubica allá abajo o con el link de PayPal que tienes en la descripción de este video. Ahora sí, continuemos con el caso. Era la tarde del 2 de octubre de 2025. Kimberly Moya, de 16 años, salió de su casa en la colonia San Rafael hacia un cibercafé a imprimir una tarea escolar. Vestía un pantalón gris, una sudadera verde y cargaba una mochila rosa desgastada. Nada parecía fuera de lugar, pero la tragedia estaba por llegar. Kim llegó al local de internet, se sentó a teclear e imprimir sus documentos escolares. Cumplida su labor, guardó las hojas impresas y salió del local alrededor de las 4:06 p.m. Afuera la tarde empezaba a desvanecerse. Las cámaras de seguridad del ciber la captaron cruzando la puerta. No había nadie acompañándola. En la banqueta de al frente, fumando un cigarrillo, estaba Gabriel Rafael N., vecino de la colonia, de 57 años, rostro curtido y mirada impenetrable. Lo que para Kimberly era apenas un conocido de vista, un hombre mayor que a veces saludaba en la cuadra, en ese momento se convirtió en un cazador. Según se reconstruyó después gracias a las cámaras del C4 de la ciudad, Gabriel comenzó a seguir la distancia prudente. La adolescente enfiló por la calle empinada. Gabriel, con paso firme, redujo la distancia, cuidando de no llamar la atención. Un testigo recordó haber visto a la chica apresurar el paso, quizá intuición o prisa. Tras ella venía un hombre mayor, pero en barrios como estos, nadie sospecha de una escena así porque transitan muchas personas. La ruta de Kimberly la llevaba por la colonia San Miguel Chamapa, calles que conocía bien. Pero al girar una esquina, la esperaba la trampa,
Un automóvil color gris estacionado, motor encendido como al acecho. Al volante estaba Paulo Alberto N., de 36 años, amigo de Gabriel. En el instante en que la joven pasó junto al coche, Gabriel le dio alcance y la tomó del brazo con sigilo, susurrándole algo amenazante. Las cámaras muestran que Kimberly no se resistió, fue conducida hacia el vehículo. El vehículo arrancó y se perdió calle abajo. En cuestión de segundos, Kimberly desapareció de la faz de su barrio. Eran alrededor de las 4:15 p.m. La vida cotidiana siguió su curso sin que nadie supiera que en ese preciso momento una joven era arrebatada. Cuando dieron las 5 p.m. y Kimberly no volvió a casa, su madre comenzó a inquietarse. Para la noche, la angustia ya era un nudo en la garganta de Jacqueline. Ella recorrió las calles cercanas, preguntó en la papelería, en el cibercafé, y allí le confirmaron que su hija sí había estado, pero se marchó temprano. Con cada respuesta su corazón latía más fuerte. Por la madrugada, vecinos y familiares ya organizaban la búsqueda. La denuncia ante las autoridades fue interpuesta de inmediato. A diferencia de otros casos, aquí la madre no esperó ni 24 horas. Sabía que cada minuto contaba. Jacqueline González caminaba las calles con la foto de su hija en mano, deteniendo a policías, suplicando a choferes de combi si la habían visto subir, pero nadie tenía respuestas. La imagen de Kimberly inundó las redes sociales y noticieros locales. El caso resonó a nivel nacional y cada día sin noticias era una eternidad para la familia. En esos mismos días, la fiscalía trataba de armar un rompecabezas urgente. Tomaron testimonios de compañeros de escuela, amigos y familia. No tardaron en emerger nombres sospechosos. Gabriel Rafael N. figuró desde temprano. Alguien lo había visto rondando la zona aquella tarde. Otro mencionó que solía hablar con la chica a veces cuando los agentes fueron a buscarlo. No lo hallaron en su domicilio. Aquello elevó las sospechas. Comenzaron entonces labores de inteligencia, rastreo de cámaras del C4, análisis de llamadas telefónicas en el entorno de Kimberly y revisión de redes sociales. Gracias a los videos se estableció la secuencia del rapto, la persecución de Gabriel y la participación de un segundo hombre en el auto. Con esas evidencias, el 13 de octubre de 2025, es decir, 11 días después de la desaparición, ambos sospechosos fueron detenidos por la fiscalía. Gabriel Rafael cayó sin pronunciar palabra. Paulo Alberto lucía nervioso al ser esposado. La noticia de las detenciones trajo algo de esperanza a la madre de Kimberly, pero lo que se descubriría a continuación teñiría de pesadilla la investigación policial. El cateo al taller mecánico de Gabriel Rafael N. ocurrió bajo la mirada de vecinos que se arremolinaban tras la cinta de policía amarilla. Ese taller era un modesto local de torno y soldadura donde Gabriel reparaba piezas de autos y maquinaria. A simple vista, un sitio ordinario con herramientas colgando, olor a aceite y metal quemado. Sin embargo, los peritos forenses descubrieron que entre esas paredes se había gestado algo atroz. Al enfocar sus linternas en un colchón arrumbado en un cuartito trasero, notaron manchas de sangre seca. En el piso de concreto, salpicaduras similares dibujaban un rostro macabro. Un silencio helado invadió el lugar cuando los investigadores confirmaron que eran restos hemáticos humanos. Pero eso no era todo. En un rincón encontraron un par de botas de trabajo con costras rojizas en la suela. Esas botas, se supo después, habían sido usadas por Gabriel el día de los hechos. Según se apreciaba en las grabaciones de video, y la genética confirmó que la sangre en ellas pertenecía justamente a Kimberly Moya.
El horror entonces empezaba a tomar forma. Allí mismo, en ese taller, algo violento le había ocurrido a la joven. Mientras tanto, otros agentes removían tierra en una zona del patio techado. Bajo una capa de escombros hallaron enterrados juguetes infantiles pequeños y sucios y ropa de niños, una diminuta playera, un zapato diminuto embarrado de lodo. Pero, ¿qué hacían juguetes de niño en el terreno de un hombre sin hijos pequeños conocidos? La imaginación se disparó hacia lugares oscuros. Luego hubo otros menores víctimas de algo en ese lugar. En ese momento nada se descartaba. También recuperaron del suelo varios condones usados y una caja vacía con el logo de Playboy escondida tras unas tablas. Por lo tanto, la escena era escalofriante. En una pared lateral, detrás de unas láminas, un agente encontró un altar improvisado. Había velas gastadas, frascos con hierbas secas, imágenes religiosas recortadas de folletos y pegadas en la pared con cinta. Sobre una repisa, una figura de yeso de la Virgen María estaba flanqueada por copas con líquidos oscuros y restos de incienso quemado. Presidiendo el altar, pintado rudimentariamente en rojo, un símbolo de un ojo dentro de un triángulo observaba ciegamente la habitación. Era el ojo avisor de Dios, emblema distintivo del culto espiritualista trinitario mariano. Aquella marca dibujada en sangre o pintura roja confirmaba las peores sospechas de la familia. Gabriel pertenecía a una secta. Cuando Jacqueline González supo de estos hallazgos, especialmente de los símbolos espiritistas, unió cabos rápidamente. Gabriel Rafael no era un extraño, tenía lazos con su familia y con la comunidad. Se reveló que incluso había llevado a Kimberly y a otros jóvenes en ocasiones a ciertos talleres o convivencias espirituales. La madre también recordó con espanto rumores que había escuchado sobre un templo trinitario mariano no muy lejos de allí, en el que la madre de Gabriel fungía como guía espiritual. Pese que hasta entonces aquello parecía una excentricidad, una más de las muchas iglesias alternativas que proliferan en barrios populares, ahora se perfilaba como una pieza clave. Jacqueline aseguró que Rafael era ministro de ese culto y la mamá es la titular de ese templo. Ese sitio de oración era un templo de secta con prácticas potencialmente peligrosas. La investigación descubrió que el día de la desaparición Gabriel Rafael estuvo en contacto prolongado con alguien del templo espiritista. En concreto, el 2 de octubre, Gabriel sostuvo 3 horas de comunicación telefónica con un número ligado a un templo del espiritualismo trinitario mariano. 3 horas de llamada el mismo día en que Kimberly se esfumó. Conversaciones cuyo contenido se desconoce, pero que apuntan a coordinación o consulta con miembros del culto. La fiscalía, por su parte, dio un giro a la investigación incorporando la línea de la secta. Por primera vez en la carpeta se habló abiertamente de posibles motivos de tipo ritual o sectario en esta desaparición. Paralelamente, la escena del crimen en el taller seguía aportando algunas evidencias importantes. Los peritos lumínicos confirmaron que grandes cantidades de sangre habían sido limpiadas en el piso, pero quedaban rastros en las grietas del concreto. Se recogieron esas muestras para determinar si toda pertenecía a Kimberly o había sangre de más personas. El automóvil gris de Paulo Alberto también fue asegurado y revisado. En su cajuela hallaron manchas de sangre y tras análisis genético resultó ser también de la joven desaparecida. El hombre fue identificado como dueño de un bocho gris, vehículo que según las investigaciones prestó a un vecino. En este automóvil los peritos encontraron rastros de sangre. Todo indicaba que Kimberly fue sometida a violencia física, herida o peor,
posiblemente en el taller mismo, y que su cuerpo pudo haber sido transportado en ese auto gris. Sin embargo, pese a la evidencia forense de un ataque, el paradero final de Kimberly Moya seguía desconocido. Los dos sospechosos eran Gabriel y Paulo. Comparecieron ante un juez en Tlalnepantla el 17 de octubre de 2025. La audiencia se extendió 8 horas, donde el Ministerio Público presentó todas las pruebas recabadas, videos, testimonios y peritajes. Los imputados guardaron un silencio abismal, amparándose en su derecho a no declarar. No dijeron ni una palabra sobre dónde estaba Kimberly. Su mutismo desesperó a la familia presente en la sala. Jacqueline gritó implorando que hablaran, que revelaran si su hija seguía con vida. Pero aquellos hombres mantuvieron la boca cerrada como si un voto de lealtad a algo más alto se los impidiera. Suspende por la duplicidad del término solicitado para aportar algunos datos o medios de prueba. ¿Cuál es? Se queda la medida cautelar. Prisión preventiva de carácter justificado. El juez, considerando la gravedad del delito de desaparición forzada y el riesgo de obstaculización, los vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva para ambos. Se quedó prisión preventiva justificada. El juez fue muy vasto, a mi gusto resolvió con perspectiva de género. Además hizo énfasis que este tipo de delitos está transgrediendo ya una esfera a nivel social, que es tal vez lo que luego a veces hemos platicado, que como sociedad no podemos dejar esto a acostumbrarnos, ¿no? a la desaparición o muerte de hombres, de las mujeres, y no nos podemos acostumbrar al tema con las niñas. La imputación formal fue desaparición cometida por particulares, un crimen que podría acarrear apenas más o menos de 25 a 50 años, dado que 1. La víctima es menor y 2. La víctima es mujer. Y mire, luego de 4 horas de audiencia, un juez dictó prisión preventiva para Gabriel Rafael y Paulo Alberto N., investigados por el delito presuntamente de desaparición forzada en contra de Kimberly Moya. Con Gabriel y Paulo presos, las autoridades esperaban que alguno cediera y confesara, pero pasaban los días y guardaban un silencio pétreo. Mientras tanto, las búsquedas continuaron. Brigadas de policías con perros rastreadores recorrieron lotes baldíos, casas abandonadas de la zona, incluso drenajes pluviales, buscando algún rastro físico de la adolescente. En un operativo se dragó una represa cercana ante un reporte anónimo de un cuerpo, pero resultó ser una pista falsa. Para finales de octubre, la investigación de la Fiscalía Estatal parecía estancada. A pesar de los cateos, no aparecía la chica. Jacqueline denunciaba que la Fiscalía había sido omisa, que no compartían información con la familia, que tras encarcelar a los 2 hombres habían ralentizado la búsqueda. Y es que la madre intuía que habían más actores. Ella insistía una y otra vez que por favor investigaran a la primera línea familiar de Rafael y de Paulo. Y con primera línea se refería a sus parientes más cercanos, muchos de los cuales también estaban metidos en este culto. En particular, señalaba a la madre de Gabriel, quien era el líder del templo, y a otros ministros de la secta como personas que debían ser interrogadas a fondo. Para Jacqueline, su hija, no era la única víctima. Luego de varios meses sin Kimberly, la indignación pública creció. Colectivos feministas y grupos de madres buscadoras se unieron a estas protestas. Sin embargo, en medio de esa solidaridad, otro elemento vino a enturbiar la situación. En redes sociales circularon videos de una joven con maletas que decían era Kimberly escapando voluntariamente. En uno incluso se veía a alguien de apariencia similar caminando por las calles de la Ciudad de México unos días después. Noticias tuvo acceso a los nuevos videos en los cuales se aprecia a una adolescente parecida a Kimberly caminar cerca de donde fue vista por última vez. Pero además de los videos son del 6 de octubre, es decir, 4 días después de su desaparición.
Jacqueline tuvo que salir públicamente a desmentir tales alegatos, asegurando que no era su hija. Pero estos rumores dolían porque parecían buscar culpar a la víctima. Sin proponérselo, esta madre se había convertido en activista. Había elevado su mirada hacia la problemática social que tanto afectaba a la comunidad mexicana. Kim, yo te sigo buscando, hija. No voy a descansar. De verdad, yo le pido a Dios. Si tú me estás viendo, háblale a Dios. Que tú y yo sabemos que Él hace milagros, hija. En la noche de Naucalpan, en la fachada del templo espiritista apareció un letrero escrito a mano que se colgaba en la puerta que decía: cerrado por motivos personales. Los vecinos contaron que ese aviso apareció curiosamente un día después de la desaparición de Kimberly, como si los integrantes de la secta hubieran querido desaparecer también o borrar algunas huellas, bajar la cortina antes de que la justicia indagara. Ese templo resultó ser uno de los varios de la Iglesia Trinitaria Mariana en la zona metropolitana. Dentro se hallaron los mismos símbolos y altares, aunque nada que incriminara directamente en la desaparición, más allá de la conexión circunstancial. Para entender ese trasfondo, quiero revisar con ustedes la historia de este culto, sus orígenes, sus creencias y también sus controversias. Tal vez allí, en el génesis espiritual de esta secta, podamos encontrar algo que resuene con lo que sucedió a Kimberly, o al menos encontrar alguna clave. Siempre mora. Mucho antes de que el nombre de Kimberly Moya se viera asociado a esta misteriosa secta, el espiritualismo trinitario mariano ya tenía una larga historia en los barrios humildes de México. Para comprender cómo este culto pudo aparecer en un caso criminal del siglo XXI, debemos viajar al siglo XIX, a la convulsa era posindependista de México, donde germinó esta fe heterodoxa. Era el año 1866. En la Ciudad de México, un hombre llamado Roque Jacinto Rojas Esparza comienza a reunir seguidores. Rojas se presenta como un místico, afirma recibir visiones, canalizar mensajes divinos. Su carisma es tal que convence a campesinos, a obreros y a gente sencilla de que él ha sido escogido para traer una nueva revelación. Combina elementos del cristianismo tradicional con prácticas de espiritismo europeo y creencias indígenas ancestrales. Un buen día, Roque Rojas se autoproclama como el último Mesías. Tales títulos lo situaban como un continuador de la línea de salvadores religiosos. Si Moisés fue el guía de la primera era espiritual y Jesús el guía de la segunda, entonces Rojas declaraba iniciada la tercera era con él mismo como el Mesías. Su movimiento adquirió el nombre de Espiritualismo Trinitario Mariano, un nombre que me parece curioso. Trinitario por la Santísima Trinidad Cristiana, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y mariano por la Virgen María, a quien daban un rol preponderante. Pero a diferencia de la Iglesia Católica, no se sometía a jerarquías oficiales ni dogmas fijos. Rojas y sus seguidores practicaban sesiones llamadas como cátedras, donde entraban en trance para supuestamente recibir mensajes de entidades espirituales. Decían que hablaba a través de ellos el Espíritu de Dios Padre Jesucristo, María la Madre de Jesús e incluso el profeta Elías. Aquellas sesiones eran muy intensas, habían convulsiones, rezos fervorosos, limpias espirituales con hierbas, velas y lociones perfumadas. Los concurrentes buscaban una sanación espiritual,
guía y tal vez algún tipo de milagro cotidiano. El ETM se expandió entre las clases populares, especialmente en barrios de la Ciudad de México como Iztapalapa. Con el tiempo Roque Rojas murió, pero el movimiento sobrevivió y se fragmentó en ramas. Algunos lo llaman también la Iglesia Eliasista, en honor a la autoidentificación de Rojas como el profeta Elías. Hoy en día, más de 150 años después, el espiritualismo trinitario mariano asegura tener decenas de templos y millones de seguidores en México y en Estados Unidos. Por supuesto, creo que estas cifras son muy difíciles de verificar y probablemente sean exageradas, pero reflejan de que no estamos hablando de un grupo diminuto. Sin embargo, no todo es benigno. Algunos templos espiritistas operan de forma hermética, con líderes carismáticos que ejercen control férreo sobre sus feligreses. Hay testimonios de abusos de autoridad espiritual, obediencia ciega al guía, exigencias de donativos onerosos, manipulación psicológica basándose en supuestas revelaciones que solo un medium puede interpretar, y en ciertos casos estos grupos derivan en lo que llamamos comúnmente como sectas destructivas. El símbolo del ojo avisor de Dios es un emblema importante en la iconografía trinitaria mariana. Este representa la vigilancia constante de Dios Padre sobre el mundo, pero también ha sido asimilado de tradiciones masónicas y esotéricas como el ojo que todo lo ve. Que este símbolo apareciera en la escena del crimen en la casa del sospechoso me parece espeluznante y curioso. Significaba que Gabriel imbuía sus acciones, por atroces que fueran, de un halo espiritual, creyéndose amparado como si lo que hizo tuviera de alguna manera una justificación más allá de lo terrenal. Pero volviendo a la historia, Gabriel Rafael era un ministro en uno de estos templos. Se dice ministro, pero no en el sentido protestante formal, sino más bien como un medium o un guía local. Su madre dirigía un templo en el centro histórico de la Ciudad de México, lo cual indica que la familia entera estaba muy involucrada con prácticas y este tipo de conocimientos, y quizá Gabriel creció en ese ambiente malinterpretando lo que veía y lo que sentía. Por lo tanto, aquí me resulta importante plantear esta pregunta. ¿Pudo la fe de Gabriel haber motivado el crimen contra Kimberly? Existen casos donde se cometen actos atroces creyendo obedecer mandatos religiosos. Hasta ahora no encontré ninguna evidencia, por lo menos confirmada, de sacrificios humanos en el espiritualismo trinitario mariano, aunque quizás los líderes del culto no ordenaron explícitamente nada. Es posible, y quiero reiterar este punto, que Gabriel haya malinterpretado o llevado su fanatismo a un extremo personal, porque quiero que recuerden que en muchos rituales espiritistas sí se sacrifican animales como las gallinas y los cabritos, como una especie de ofrenda. Entonces, si Gabriel participaba de ceremonias donde la sangre era considerada purificadora o mágica, quizá en su mente se gestó la idea de un crimen. Ahora bien, les confieso que hay un detalle que me eriza la piel. En la historia criminal mexicana encontré que existen precedentes de sectas ocultos que sí cometieron asesinatos con motivaciones rituales. La Sedena de México elaboró en 2019 un informe donde identificaba 25 sectas religiosas vinculadas a homicidios rituales en el municipio de Catepec. El documento señalaba que ese incremento de crímenes podría estar relacionado con actividades de sectas que recurrían a la ejecución de personas como parte de sus prácticas. Aunque no se mencionaban nombres específicos, el solo hecho de reconocer oficialmente la existencia de grupos así
me parece francamente escalofriante. Pero ojo, yo no estoy afirmando que esta secta en general sea una secta criminal. De hecho, millones de personas pueden practicarlo pacíficamente buscando consuelo y tal vez sanación espiritual. Pero dentro de cualquier culto cerrado, indudablemente puede anidar la semilla del fanatismo y a veces un líder loco o un seguidor perturbado basta para que pueda existir un crimen atroz. También me llamó la atención que Roque Rojas, el fundador, dejó escritos 22 mandamientos y 144 profecías en su último testamento. No sé si alguno de esos escritos pudo inspirar directamente a la violencia, porque algunas profecías, especialmente apocalípticas, sí hablan de luchar contra la oscuridad, de sacrificios espirituales o de asuntos relacionados. Por ejemplo, quiero que supongamos lo siguiente, que en algún texto hablara de purificar el templo de impurezas o entregar al Altísimo aquello que más se ama. Un fanático desquiciado perfectamente podría sacrificar a un ser querido pensando en agradar a Dios. Estas son únicamente conjeturas mías. Por supuesto que las veo probables, pero no son la verdad absoluta del caso. Pero sí quiero decirles que casos así han existido. Padres que asesinan hijos en delirios místicos o grupos enteros que acaban su paso por el mundo en masa por simples creencias, como lo fueron los Heaven's Gate, el Orden del Templo Solar, entre otras, aunque sé que esos no son de México, pero sí han sucedido y creo que ayudan a ilustrar la idea que estoy tratando de plantear. En el caso de Kimberly, voy a barajar algunas hipótesis. Para mí surgen dos líneas principales. Una, que Gabriel actuó por un deseo criminal personal, quizá de tipo sexual, insinuado por los condones que encontraron allí, y la envolvió en ropajes de su culto para acallar su conciencia. Y dos, que efectivamente formó parte de un ritual sectario deliberado. Ambas podrían entrelazarse incluso. Imagina lo siguiente, una ceremonia clandestina donde se ofrece la inocencia de una muchacha para obtener algún favor divino. A mí me parecía extremo, pero investigando encontré que realmente no es tan extremo. Por ejemplo, en México ya se conoció algo similar con los narcosatánicos de Matamoros en 1989, donde un culto criminal sacrificaba a personas creyendo volverse invisibles a las balas. Aquello dejó al descubierto que incluso en un país mayoritariamente católico, ciertos núcleos embrujados por la superstición sí pueden cometer atrocidades. Por ahora quiero terminar con un pequeño análisis del perfil psicológico y social de Gabriel Rafael. Este hombre ya de edad madura, al parecer había reclutado a Paulo Alberto, quien es más joven, quizás como un discípulo o simplemente como un cómplice criminal. Tal vez Paulo no formaba parte del culto, pero sí era un amigo leal, o tal vez sí simpatizaba con el culto, yo no lo sé. Pero lo que sí se sabe es que ambos callaron, y las razones pueden ser por lealtad a la secta, por miedo a represalias de otros miembros o por simple naturaleza perversa. Cuando familiares de los detenidos declararon a medios de comunicación, se quejaron bastante de que ellos eran inocentes, pero las pruebas objetivas como el video y la sangre analizada los incriminan bastante. Entonces, ¿por qué no cooperar para aliviar su condena señalando al culto, si es que fue orden del culto? Quizá porque creen aún que su lealtad espiritual está por encima de la ley humana. Quizá porque en su cosmovisión retorcida, entregar a hermanos de fe sería condenar su alma. Por las rendijas de esa iglesia han escapado rumores de rituales con animales, jerarquías duras y ahora hasta un posible crimen contra una menor. La sociedad observa con morbo y temor,
Muchos feligreses espiritistas se sienten ofendidos de que se les llame secta y se les vincule al caso de Kimberly Moya sin pruebas directas, y me parece que tienen razón en exigir no ser satanizados colectivamente, pero la verdad debe salir a la luz y eso es fundamental, porque fe y delito deben separarse. Si alguien usó la religión como coartada para dañar, que caiga todo el peso de la ley. Si la secta en su conjunto propició un ambiente para el delito, que se exponga. Pero también, si resulta que fue un crimen común e encubierto de simbolismos, no se debe demonizar indiscriminadamente a cada creyente espiritualista. Kimberly sigue desaparecida. Nadie ha hallado su cuerpo, ni recibido una llamada pidiendo rescate, ni una nota de secta reivindicando nada, como sí sucedió en otros países con sectas extremistas. Pero en el caso de Kimberly, solo hay silencio. Mientras la incertidumbre continúa, conviene voltear la mirada a otros casos similares que me parecieron increíbles, que sucedieron en México y que nos ayudarán a encontrar de alguna manera algún patrón o advertencias. Historias donde también la fe, el fanatismo o la maldad disfrazada de espiritualidad cobraron vidas inocentes, porque lamentablemente Kimberly no es la primera ni será la última. ¿Cuándo vas a poder hablar y decir lo que realmente pasó en Matamoros, en el rancho Santa Elena? La policía busca a una mujer considerada extremadamente peligrosa. Su nombre es Sara Aldrete. Hoy la policía está realizando una búsqueda en México, Florida y Texas para localizar al líder de una cadena de narcotraficantes ligada por lo menos a una docena de asesinatos satánicos en México. Lo que parecía ser una extraña ceremonia religiosa terminó en una que conmovió al mundo. Entre los acusados apareció una joven sencilla y de aspecto amigable. La primera historia nos lleva al año 1989, a un rancho perdido en los alrededores de Matamoros, Tamaulipas, en la frontera norte de México. Lo que la policía descubrió allí en la mañana del 11 de abril de 1989 parece salido de una película de terror, pero fue tristemente real. Siguiendo la pista de un grupo de narcos, los agentes se internaron en el rancho Santa Elena y lo que encontraron desafió su cordura. Dentro de un caldero ennegrecido por el fuego, hirviendo en un caldo espeso de sangre, flotaba la cabeza humana hervida de un hombre, junto a fragmentos de columna vertebral, huesos y una herradura oxidada. Al lado del perol, esposado y temblando, estaba un joven narco llamado Serafín Hernández, quien había conducido a la policía hasta ese sitio macabro. Los agentes, acostumbrados a la brutalidad del narco, sintieron náuseas ante aquel escenario de brujería infernal. Pronto se supo la identidad de la cabeza en la olla. Pertenecía a Mark Kilroy, un estudiante estadounidense de 21 años desaparecido un mes antes. Mark había sido secuestrado al azar en Matamoros por estos criminales y ahora sus restos aparecían formando parte de un ritual atroz. Los policías obligaron a Serafín y a 3 cómplices detenidos a desenterrar lo que hubiera en el rancho. Con pala en mano, los delincuentes cavaron en distintos puntos. Antes de que cayera la noche, habían desenterrado 15 cuerpos mutilados en fosas dispersas. 15 víctimas, de las cuales 12 pudieron identificarse, entre ellos Mark, pero las otras quedaron para siempre como NN. A muchos les habían extraído el cerebro, otros órganos y extremidades. Esos restos faltantes se habían utilizado en los rituales de esta secta. Detrás de Serafín estaba su padrino, Adolfo de Jesús Constanzo, un joven de 27 años que lideraba este grupo.
Constanzo no era cualquier narco. Se creía un brujo todopoderoso. Había nacido en Miami, de madre cubana, practicante del vudú y el palo mayombe. Adolfo creció inmerso en rituales de magia negra. De adolescente se inició matando animales en rituales y cuando incursionó en el mundo del narco en México, mezcló ambos mundos. Ofrecía sacrificios humanos para proteger sus cargamentos y eliminar al mismo tiempo a sus enemigos. Sus seguidores, entre ellos Sara Aldrete, apodada como la Madrina, quien era una estudiante de buen parecer que cayó bajo su hechizo, creían ciegamente en él. Constanzo les inculcó que los rituales con sangre humana les otorgarían poderes sobrenaturales, invisibilidad ante la ley, invencibilidad frente a las balas. En la práctica, la secta de Constanzo, mal llamada por la prensa nacional, los narcos satánicos, raptaba a personas, en su mayoría delincuentes rivales o gente vulnerable, y los sacrificaba en ceremonias que me parecen espantosas. Tras torturarlos, los mataban, luego los descuartizaban y hervían las partes de sus cuerpos en un caldero con la creencia de que aquel brebaje les daba la protección mágica. A veces bebían esa infusión nauseabunda o en su lugar se untaban con ella. El descubrimiento de Rancho Santa Elena fue un golpe mediático. Los periódicos mexicanos y de Texas hablaban de la secta satánica de Matamoros. Aunque técnicamente Constanzo no era satanista sino palero, es decir, devoto del palo mayombe, en cualquier caso, la lección fue clara. El fanatismo sumado a la ambición criminal había dado pie a asesinatos rituales escalofriantes. Mark Kilroy, por ejemplo, no tenía nada que ver con el narco. Fue elegido porque Constanzo pidió a sus secuaces que secuestraran a un hombre blanco que hablara inglés para un ritual especial que supuestamente les otorgaría aún más poder. Así de arbitraria y perversa puede ser la lógica interna de un culto violento. Constanzo logró escapar de la redada inicial, pero tan solo unas semanas después, acorralado en Ciudad de México, ordenó a uno de sus propios seguidores que le disparara a él, prefiriendo la muerte a ser capturado. Terminó abatido en un departamento, poniendo un fin sangriento a la leyenda del Padrino. Algunos miembros menores fueron arrestados y purgan largas condenas, entre ellos Serafín. Vi cómo esposaban a mi abuelito, cómo esposaban a mi papá y cómo se lo llevaban, y a mí me llevaban a otro lado. Se cumplieron 14 años de que salió a la luz una red de tráfico y trata de menores en Casitas del Sur, albergue ubicado en la Ciudad de México. ¿Dónde está la niñez desaparecida, no? Esos niños adolescentes que de pronto resulta que fueron sustraídos. Este caso involucra desapariciones de menores, se le conoce como el caso Casitas del Sur, uno de los escándalos más sonados de abuso sectario en México, destapado a finales de la década de 2000. Una secta logra operar casas hogar para niños en situación vulnerable con el aval del Estado, que haciéndose pasar por una iglesia benevolente, reciba custodia de niños que fueron retirados de sus familias por maltrato o pobreza, y que luego, de la noche a la mañana, varios de esos niños se esfumen sin dejar rastro, ocultados por los propios encargados de cuidarlos. Pues esto ocurrió en México. Todo giró alrededor de una organización llamada Iglesia Cristiana Restaurada, liderada por un hombre que se llamaba Jorge Erdeli. Paradójicamente, Erdeli era conocido como experto en sectas destructivas en los años 90, llegando a denunciar a otras iglesias por supuestos abusos. Pero tras esa máscara de paladín, estaba construyendo su propio imperio sectario.
Con astucia legal, esta iglesia obtuvo registro y administró varias casas hogar para niños en distintas ciudades de México, incluyendo una en la Ciudad de México llamada Casitas del Sur por la colonia donde se ubicaba. El gobierno le canalizaba a menores que necesitaban resguardo temporal confiando en su fachada altruista. El engaño se prolongó hasta el año 2008, cuando abuela y madre de una niña llamada Ilse Michel comenzaron a indagar por qué no les devolvían a la pequeña. Ilse había sido ingresada a Casitas del Sur por una denuncia de supuesto abuso que luego se desestimó, y cuando su abuela ganó legalmente la custodia para recuperarla, los encargados del albergue pusieron pretextos para no entregarla. Así pasaron días y semanas. Alarmadas, la familia pidió ayuda a la Procuraduría General. Tras verificar irregularidades en enero de 2009, las autoridades entraron por la fuerza al albergue. Lo que encontraron fue inquietante. 116 niños fueron rescatados de la casa hogar. Muchos ni siquiera estaban registrados oficialmente en ningún sistema. Presentaban signos de deshidratación y adoctrinamiento religioso severo. Al entrevistarlos, varios contaron historias de castigos crueles. Los hacían pasar la noche entera a la intemperie en el patio o los encerraban en armarios oscuros si se portaban mal. Aquello ya no era un refugio, era más bien un centro de adoctrinamiento sectario. Pero lo peor estaba por revelarse: faltaban niños. Al hacer el recuento se detectó que al menos 14 menores que habían estado bajo custodia de la iglesia restaurada en distintas sedes simplemente no aparecían. Los encargados alegaban que los habían entregado a otros familiares o daban respuestas evasivas. La verdad es que la secta los había ocultado deliberadamente. Durante el caos del operativo, por ejemplo, la pequeña Ilse Michel, de solamente 10 años en ese entonces, fue sacada sigilosamente por un pastor de la organización, quien la entregó a un matrimonio líder del culto para esconderla. Aquella niña pasaría 6 años desaparecida, criada clandestinamente por adeptos de la secta, hasta que en el año 2014, es decir, a los 15 años de ella, finalmente reapareció por voluntad propia, presentándose en un centro del DIF diciendo quién era y que quería ver a su mamá. Recién ahí se supo que estaba viva y relativamente bien. Pero ¿qué pasó con los demás niños? Esa es la pregunta que hasta hoy no se ha respondido. ¿Dónde están los menores que el Estado puso en manos de una secta? 5 años después de este escándalo, en 2014, 13 seguían sin ser localizados. Los líderes de la iglesia restaurada, incluida una tal Patricia N., alias Mamá Patti, y otros, fueron detenidos preventivamente, pero Jorge Ardeli, el cabecilla de todo esto, escapó y tiene una orden de captura internacional. Hasta donde se sabe, esos niños probablemente fueron entregados a familias de miembros de la secta en distintas partes. Probablemente los criaron bajo nuevas identidades, con el cerebro lavado para odiar a sus familias de origen y amar a esa nueva familia en la fe. En esencia, son secuestros de facto cometidos con guante blanco, es decir, sin violencia directa visible, pero con consecuencias devastadoras. El relato de Ilse Michel, la niña recuperada, es revelador. Cuando la rescataron, se negaba a decir dónde había estado o con quién había estado. Tenía miedo de que encarcelaran al matrimonio que la crió, pues los quería como sus padres adoptivos. Tan profunda era la manipulación que incluso tras ser liberada, buscaba proteger a sus captores. Con el tiempo se supo que no la maltrataron físicamente, la mantuvieron bien, pero aislada. Nunca fue a la escuela, no tenía acceso a TV ni a radio, vivía oculta y mudándose de casa en casa cada cierto tiempo.
Imaginen la confusión en su mente adolescente. Gracias a terapia, Ilse pudo reinsertarse con su familia biológica, pero otros quizás siguen cautivos psicológicamente, incluso si ya son mayores de edad ahora. La Iglesia Cristiana Restaurada se confirmó así como una secta destructiva, engañó al Estado, adoctrinó niños ajenos, rompió lazos familiares, todo bajo un discurso de fe. Erdely resultó ser un hipócrita perverso, criticaba a otras sectas mientras montaba la suya, forzaba matrimonios entre seguidores, demandaba obediencia absoluta. Lo que él acusaba en público de otros, lo practicaba puertas adentro. Su objetivo al retener niños era moldear soldados leales sin contaminación externa. También hubo sospechas de que podría ser comercio de menores, pero la aparición de Ilse con buena salud sugiere que al menos con ella no hubo explotación íntima ni venta de órganos, lo cual alivió en parte algunas teorías terribles. Finalmente, Casitas nos recuerda que los líderes sectarios pueden ser personas educadas, incluso respetables a ojos externos. Erdely provenía de familia adinerada, quienes eran dueños de la marca Cola Loca, famoso pegamento en la zona, y fue también fisiculturista académico, no era un loquito en apariencia, y esa doble vida despistó a muchos. Que tengan misericordia. Si fuera por mí, yo quito cargos, yo no quiero venganza, yo solamente quiero a mi niña. De vuelta en Naucalpan han pasado meses desde que aquella tarde en que Kimberly desapareció se ha convertido en un símbolo involuntario y trágico de todas las niñas y mujeres que salen de casa con confianza y cuyos pasos se esfuman en la bruma de la impunidad. En esta lucha por la verdad, Jacqueline González, la madre incansable, se convierte como una figura épica. La hemos visto protestar frente a la Fiscalía de Edomex con una fotografía enorme de su hija, con lágrimas en los ojos pero con voz firme. La hemos escuchado confrontar a funcionarios que quisieran archivar el caso como una más, pero también la hemos visto abrazar a otras madres de desaparecidas compartiendo fortaleza en medio del dolor. Finalmente, quisiera contarles quién es Kimberly. Sus familiares la describieron como una muchacha alegre, responsable, que soñaba con estudiar medicina algún día. Le gustaba la música pop, sacaba buenas notas y adoraba a su hermanito menor. El día que desapareció, solo quería cumplir con su tarea escolar. Entonces, que el caso de Kimberly Moya nos deje una enseñanza. No hay que temer a la fe, sino al fanatismo. No hay que renunciar a creer, pero sí hay que cuestionar y vigilar a quienes usan la fe como una máscara. Y sobre todo, que nunca claudiquemos en exigir la verdad y la justicia por más impenetrable que parezca la noche. Las últimas escenas nos muestran a Jacqueline en su casa, rodeada de fotos de Kimberly rezándole a un Cristo que cuelga en la pared. Su fe personal, limpia y sincera, le da mucha fuerza en que la llamen para darle buenas noticias, porque en el fondo de su alma sigue creyendo en los milagros, y si ya no fuera posible un milagro, al menos cree en la justicia de saber la verdad. Este documental quiero que cierre con la imagen de una madre orando, con una luz amaneciendo y en la pantalla las palabras que les quiero decir. No voy a descansar hasta saber la verdad, que es la determinación de Jacqueline, que también debería ser nuestra determinación, porque casos como el de Kimberly nos concierne a todos. En la medida en que no descansemos hasta saber la verdad, estaremos empujando a que casos como este no tengan un vacío absoluto como final.